Venga. Me vas a ametrallar. Taz, bienvenido al podcast. a The Pocket Magazine. Llevamos ya un ratito, creo que hemos entrado en calor, que no hay nervios ya por ninguna parte. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acceder a hacer nuestra portada del número de diciembre de este año 2025. Y creo que para todo el equipo ha sido un honor hacer esta producción contigo, pero vamos a meternos en materia. La gente tiene ganas de saber más sobre ti, de saber más sobre tu trabajo. Así que, bueno, de primera, una pregunta un poco para romper el hielo. ¿Quién es Taz Skylar? No... Creo que todavía estoy buscando... sé lo que no soy. ¿Te vale? Lo que no soy. ¿Qué no eres? No soy normal. No soy... una persona que tenga mucho miedo. No soy una persona que se vaya a ir muy lejos sin mis padres. Y no soy una persona que le gusta vestir en cosas que no sean de negro. Ha sido complicado vestirte para esta editorial, pero creo que te hemos sacado del negro en algún momento. Sí, no, me sacaron del negro. Para las fotos está ok, en plan... Pero desde que... Como que ahí... Es curioso con ropa, porque... Como que todo, es lo que estaba diciendo antes, como que todo tiene un contexto y todo tiene un... Y es muy diferente cuando vas a estar moviéndote, interactuando con gente y hablando, a cuando vas a sacarte una foto estática que vive como dentro de ese mundo, ¿sabes? Yo siempre lo veo en los eventos cuando vamos y la gente se viste con sus cosas espectaculares. Que yo digo, ok, en la foto saliste padre, ¿sabes? En la foto saliste muy guapo, pero ahora estás hablando conmigo y yo te noto incómodo que te cagas, ¿sabes? Porque te aprieta y no puedes respirar y yo te lo noto y es muy raro interactuar contigo porque es muy difícil interactuar con una persona que no esté cómoda. Normal. O sea, y yo no me quiero ver en esas situaciones, entonces como que siempre, si es un contexto donde voy a estar interactuando y tal, me gusta sentirme muy en mi piel. O sea, total black, sí puede ser, ¿no? Bueno, puede ser porque y si puede, y si no puede ser también. Sí. Oye, pues me parece muy bien. Bueno, pues ya sabemos lo que no eres, aunque dejando ver lo que no eres, vemos quién es Taz Skylar. Sí, un tío familiar, ¿no? Por lo que comentas, atrevido, sin miedo, pues ya está. Sabemos mucho ya con eso. Taz, ¿cómo comienzas en el mundo de la interpretación? Empecé porque no tenía el dinero para pagar a todos los actores en una obra de teatro que había escrito. Y entonces le pedí a uno de los actores que me enseñase cómo hacer la movida. Y me dijo, apréndete las palabras y dilas en voz alta. Básicamente, como cualquier autónomo, ¿no? Que tiene que llenar el huequito y dijiste, pues lo hago yo, ¿no? Sí, lo hago yo. Tampoco lo pensé muy... La mayoría de mi vida es como una versión de... Venga. Ok, ¿sabes? No le he echado como mucha... No le he echado como demasiada ciencia a las cosas. Mira, y antes de eso, porque claro, uno dice, me faltaba alguien y me puse yo. ¿Cómo llegas a escribir esa obra? Porque creo que hasta que llegaste ahí hubo mucho camino, ¿no? Sí. Tú naces en una isla en Canarias, en Tenerife, ¿y cuándo te vas y por qué te vas? Yo me voy con 15. Me fui a Australia y estuve viajando por todo el mundo hasta los 18. A los 18 me quedé en San Sebastián 2 años. O 17, no me acuerdo, por ahí andaba. Y estuve en San Sebastián hasta los 19-20. Y los 19-20 me fui a Londres porque habían pasado como varias cosas en el trabajo donde yo estaba en San Sebastián, en la fábrica. Y había conseguido como todas las cosas que yo quería dentro de ese mundo. Y yo veía a la gente alrededor mía en la fábrica y ellos no estaban contentos con su vida. Y yo tenía la suerte de tener 18, 19 años y verlo. Y haber llegado donde yo quería llegar y ver que todo el mundo no estaba feliz. Y a los 18, 19 tú puedes cambiar de opinión y decir voy a hacer otra cosa y no pasa nada. Ahora, por ejemplo, tengo 29, todavía puedo cambiar de opinión, pero ya noto como cada año empieza a costar un poco más lo que es tirar toda la basura.
Y en ese momento, entre que yo veía que todo el mundo no estaba contento, yo había conseguido lo que quería y además habían pasado como varias cosas en ese trabajo que no me habían gustado, conocí a un director fui a hacer, me contactó Apple cuando yo estaba trabajando en la fábrica, porque me habían visto en un periódico o algo así, como una persona muy joven que hacía tablas de surf y me habían preguntado si quería ayudarles a hacer un anuncio. Un anuncio. Un anuncio para el iPad. A mí me encantaba la marca de Apple, me encantaba Steve Jobs y les dije que sí, que me encantaría ayudarles. Y entonces fui a San Francisco, a la sede de Apple, y estuve como varios días ahí con los productores pensando en cuál podría ser el concepto de este anuncio. Y nada, fuimos y hicimos el anuncio en Londres. Pero yo cuando estaba ahí en ese sitio, me puse a hablar con el tío que me estaba diciendo qué tenía que hacer todo el rato. Había un tío que me estaba diciendo, ponte así, haz esto, tira polvo, no sé qué. Y yo al final del día pensé, ¿quién es ese tío? ¿Por qué todo el mundo le hace caso? Y ese era el director. Y yo le empecé a preguntar qué hacía. Me decía, bueno, yo soy el director y yo me encargo de que todo se haga de una cierta forma, tal. Y yo, sí, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a dirigir? Y me dijo, bueno, pues me voy a Madrid mañana, y luego me voy a Ámsterdam, luego me voy a Estados Unidos, y me acuerdo de que pensé, ¡fua! ¡Qué guapo! ¡Qué vida más interesante! Esa sí te gustó, ¿no? La de la gente de la fábrica, ¿no? Pero... La gente de la fábrica no, porque también el tema de la fábrica era que, como yo, todo mi valor personal, o el valor que yo podía tener para alguna persona, se basaba en a quién yo le hacía tablas de surf. Yeah. Me acuerdo de que eso siempre que me introducían era este es Taz, el que le hace las tablas a. Y siempre odiaba de que me tenían que introducir con eso, que nunca me podían introducir como este es Taz. Conócelo, mira a ver si te cae bien o no, sí. Yo qué sé, ¿sabes? Ten tu propia opinión sobre él. Pero la versión de su vida que él me estaba describiendo me gustaba y le pregunté cómo me podía, yo qué sé, involucrar y me dijo que si quería involucrarme que lo mejor era irme a Londres o un sitio donde eso se hacía. Podría haber sido Madrid, podría haber sido Estados Unidos, y que podía intentar ser director, que se podía ir a colegios, de que había mil formas de intentar hacerlo, pero me tenía que ir a uno de esos sitios. Entonces yo me fui a Londres y tenía en mi mente de que iba a ser guionista. No sé por qué, creo que en un primer momento tenía en mi mente que iba a ser director, pero cuando llegué ahí pensé, bueno, ¿qué dirijo? ¿Sabes? Que llegas ahí un poco... ¿Cuál es la historia? Sí, ¿no? ¿cuál es qué hago ahora? Vale, soy director, ok. Chachi, muy bien. ¿Y ahora qué haces? Pues no tenía muy claro qué hacer y entonces pensé, bueno, pues tendré que escribir algo. Y me puse a escribir, pero en Londres no hay... Yo me acuerdo de ver todas las guaguas rojas y ver en todas las guaguas que había como un póster para una obra de teatro. Era una cosa muy prevalente en su cultura y pensé, vale, pues a lo mejor si escribo una obra de teatro podré encontrar un teatro donde pueda poner yo esa obra y podré ser el director. O sea, no sé, un plan muy... Empezar por el final para ver cuál es el principio. Sí, exacto. Y entonces me fui a ver todas las obras de teatro que habían en Londres en ese momento, me fui a una librería a leer todas las obras de teatro que tenían, literal, me pasaba todo el día leyendo obras de teatro y me puse a escribir una obra de teatro. Escribí una obra y conocí a una persona que sabía cómo conseguir dinero del gobierno, o sea, del cabildo, no sé qué parte del gobierno daba dinero para las artes. Y había una parte, una beca que daban, que era para gente que querían hacer obras de teatro, y te daban 15.000 pavos de presupuesto para tú hacer tu obra de teatro. Y ella, me acuerdo que me dijo, pero si lo consigues me tienes que dar a mí el no sé cuánto %. Y yo, sí, tú consigues el dinero. Y consiguió el dinero, le di la parte que yo le debía y luego me quedaba el resto para hacer la obra de teatro. Y ahora tuve que ir como a todos los distintos teatros a pedir
a pedir que me diesen su teatro y a negociar con ellos. Tampoco sabía hacer eso. Yo llegaba ahí, me puse una camisa de botones y todo para aparentar que yo sabía de lo que estaba hablando. Y me puse a negociar, conseguí el teatro, lo que era el set del teatro, no sé cómo se dice set en español. El escenario, sí, las cosas que necesitas dentro de la obra. No sabía dónde fabricarlas, entonces me fui a Ikea. Me fui a Ikea y compré unas cajas de madera que parecían como cajas de ejército. Luego las pinté y pensé, bueno, aquí hay muchas cajas. Si necesitamos que sea un salón, pues organizamos las cajas para que parezca un salón. Como los Legos, ¿no? Como los Legos. Y luego Total. si tiene que ser otra cosa, pues parte de la obra será que tenemos que mover las cajas. ¿Y eso fue tu primera obra? La primera que escribiste. Pero esa fue en la que tú participaste como actor, porque... A ver, había escrito obras antes, sí, pero eran como extractos de obras, eran obras cortas, sí, las había hecho a lo mejor en una habitación como esta, pero era la primera vez que tú la viste como profesional, ¿no? Sí, de que había, yo que tenía un cierto dinero para hacerlo, de que tenía un espacio real donde hacerlo, de que habían entradas, se vendían las entradas, o bueno, me tenía que encargar de intentar vender las entradas. Y que había presión. ¿De qué iba esa historia? Iba de... a ver, si hay varias formas que te la puedo explicar. Una forma de explicarla es que iba de un amigo muy cercano mío, que era un chico que fue al ejército y en España. Y si él siempre que volvía de ejercicio, él se teñía el pelo. Y cuando falleció yo me empecé a teñir el pelo como tributo a él y se me quedó. No era biográfica, pero era de dos personas que habían cogido un trayecto muy diferente en su vida y estaban los dos gestionando su salud mental dentro de lo que significaba ser un hombre joven en el mundo de hoy. Era como mi forma. Súper transgresor, ¿no? Porque ahora se habla de la salud mental, pero en aquel entonces sí. era como... Y la salud mental, creo que solo recientemente la salud mental del hombre es como una cosa porque en ese momento yo me acuerdo de intentar explicarle la obra a gente, especialmente cuando estaba intentando conseguir como un sitio para un teatro. Y como que la reacción era en plan... Hombre, y salud mental, si estás bien, hombre, que no te pasa nada. Sí, esa frase de nuestras abuelas que decían, los hombres no lloran, ¿no? Sí, que bueno, que tiene... Yo creo que desde siempre, creo que no es una cosa innovadora que un hombre sea sensible, ¿no? Como que desde siempre, especialmente creo que por ejemplo en los Canarios o en España es una cosa muy aceptada, que un hombre sea emocional o sensible o lo que sea. Pero lo que es hablarlo de una manera un poco más tridimensional, porque creo que hay más los dos, profunda. Sí, hay los dos extremos, ¿no? Hay el hombre no llora, que creo que es un poco bidimensional, que nadie se la cree esa, ¿sabes? Y luego hay el hombre es una persona sensible, hay que cuidar su salud mental y tal. Yo en esa tampoco creo. Un término medio, ¿no? Sí, soy un término medio de que, a veces lloro, ¿sabes? O a veces tengo amigos que lloran. ¿Por qué lloratas, Skylar? Ya que estamos, a veces lloro. Aquí yo ahora, ¿o qué? No, pero yo qué sé, puede ser algo positivo, ¿no? ¿Has llorado de alegría alguna vez? Sí, lloro mucho de alegría, sí. ¿Se te ha escapado la risa hasta tal punto que se te saltan las lágrimas? Hoy yo me estaba descojonando. No sé, a ver, lloro con cosas muy tontas y torpes. Lloro cuando ves que una persona que lleva intentándolo mucho tiempo, muy duro en algo, le sale bien algo, yo me pongo a llorar, me pongo a llorar, pero heavy. Si lo estoy viendo en un programa de televisión, mi padre también llora todo el rato. Y te quería preguntar, quiero entrar un poco en materia con One Piece. ¿Cómo llega One Piece a tu vida? Me llamó mi agente durante el COVID y yo ya tenía un agente en ese momento y me lo mandó. No tenía... ¿Conocías ya la historia? Yo lo había visto de pequeño, pero yo no sabía, se llamaba Project Panda. O sea, tenía un nombre código y tal y yo no sabía nadie sabía lo que era.
yo sí había visto One Piece en la tele. Es típico que ves Digimon, Sí. que ves Pokémon, que ves Naruto y One Piece. O sea, sabía lo que era, pero no lo había visto de adulto, la verdad. ¿Y de niño tenías algún personaje favorito? ¿O de mayor? Sí. ¿Te atreves? ¿De anime o de One Piece en De particular? One Piece. Sí que me gustaba el nota del traje. Mm. O sea, que eso fue lo que cuando supe lo que era, le mandé un mensaje a mi amigo Kayan, que yo también sabía que él lo veía. Y le dije, men, que me acaban de dar el nota del traje. El nota del traje. El nota del traje. Que es el nota que cocina también, El ¿no? nota que cocina, pero yo me quedaba con que era el nota del traje. ¿Y qué sentiste cuando te dieron el papel? Estaba happy, estaba muy contento. ¿Sabías la que te venía encima? Porque sé No. que han sido muchas horas, aparte de la responsabilidad, ¿no? De una serie tan potente a nivel mundial, también el entrenamiento y lo que ha ocasionado para tu cuerpo, ¿no? El estar a punto para la serie. No era consciente para nada. Y además, justo en ese momento, ¿sabes quién es John Wells? Ha escrito un montón de series y películas que a mí me han gustado. Te las diré en inglés porque no me sé los nombres en español, pero August Osage County, que ganó un Oscar, y está basado en una de mis obras favoritas. Animal Kingdom, que es una serie que me encanta. La versión americana de Shameless. O sea, es un director y un productor que ha escrito un montón de cosas. Burnt, la película de Burnt, donde Bradley Cooper es un chef. Un montón de cosas que a mí me han encantado. Justo en el momento donde me ofrecieron One Piece, conocí a John y media hora después de conocer a John por un Zoom, me ofreció él una serie suya. Y su serie trataba de surfistas en Hawái. Wow, te iba el pelo, ¿no? Literal, me iba como un guante. Era perfecto. Y además era con él, que era como, no me puedo creer que acabo de conocer a este tío y que este tío me acaba de ofrecer un papel y que ahora qué hago. Y me acuerdo que una de las partes de la decisión era, si hago la de John, aunque me encante John, era hacer una cosa que yo ya sabía hacer, y si hago One Piece, era una cosa que yo no sabía hacer. Y Te tenía que aprender a hacer. atraía el reto, ¿no? Y más que nada también era por ver si yo era un actor o si... Hacías lo que ya sabías, ¿no? Sí, porque creo que hasta entonces era en plan, había hecho papelitos y los había hecho por dinero. En plan, me vas a pagar dinero y yo voy a ir y voy a decir cosas en voz alta. No me lo había tomado en serio. Y esto era como una versión de ver si me lo tomaba en serio, qué pasaba. Y además, ahora a los 3 años de ese momento, o 4 años desde ese momento, si hubiese hecho la serie de John, esa serie se canceló. Escogiste bien. Y habría tenido que ver a otra persona interpretando vivir el papel mi que vida. era tuyo, ¿no? Sí, o sea, el papel que era mío, y teniendo, yo qué sé, la vida ahora mismo que yo tengo, eso habría sido complicado, habría sido muy gestionar. difícil de gestionar. Verlo y verlo pasar. O sea que esa fue la primera decisión complicada dentro de Muy One complicada. Piece. 3 días enteros llamando a todo el mundo, pidiéndole consejo a mi padre. Mi padre decía una cosa, llamaba a otros actores, llamaba a productores que eran amigos míos. ¿Qué hago? Todo el mundo, esa, la otra. Ninguno lo tenía claro. Madre mía. Y la mayoría me decían de ir con John. Que yo también quería ir con... O sea... Bueno, pero lo hiciste bien y estamos Sí. todos disfrutando Y estamos todos contentos de por lo que One pasó. Piece, de esa primera temporada de la serie, y esperando con muchas ganas la segunda. No te voy a preguntar todavía por la segunda, pero sí que me gustaría saber qué ha sido lo más complicado dentro de rodar esa primera temporada. Lo más complicado dentro de la primera era aprender artes marciales. O sea, todo lo que... Porque yo tenía que ir de cero a superhéroe imagínate que lo que es tener un cinturón negro, que tampoco significa que seas muy allá, solo significa que eres apto. Eso suele tardar como 5 o 10 años.
Y de ir a cero a superhéroe, yo tenía 7 meses, 8 meses, 2 de los cuales eran en Londres, 6 de los cuales eran antes de que me pusiesen una cámara y me dijesen, venga, ponte a patear, ¿sabes? Entonces no... Era curioso porque durante el proceso, cuando entrenaba tantas horas al día, un montón de gente de la producción se preocupaba y me decía, en plan, no sé, ¿por qué? Descansa, tómatelo con tranquilidad. Pero era en plan, yo cuando me decían eso casi me frustraba porque era como, tío, o sea, tú, la matemática, ¿cómo te cuadra a ti? Los tiempos son los tiempos. Los tiempos son los tiempos, lo que hay que conseguir es lo que hay que conseguir. Yo no veo, si tú tienes una manera más fácil de conseguir esto, por favor, dámelo que yo te lo cojo. Pero si no lo tienes, por favor, siéntate y déjame continuar. Y no me recuerdes de lo mucho que me duele todo. Dolía mucho, ¿no? Sí, Supongo. dolía mucho. No eran solo agujetas, ya era dolor. Sí, Entonces, hemos visto que una media de 8 horas diarias. Sí. Madre mía. Y me decías cuando veníamos hacia acá que hoy tienes esos niveles en artes marciales, que son ¿cuáles? ¿Me habías dicho? Tengo 2 cinturones negros y un cinturón azul en Jiu-Jitsu. Vaya. ¿Y en qué te lo has pasado bien dentro yo te voy a hablar solo de la primera temporada, ¿no? Dentro de la primera temporada, ¿cuáles fueron tus zonas de confort una vez pasado? Buena pregunta, ¿dónde me lo pasé bien? Es como curioso porque te lo pasas bien en retrospectiva, pero en el momento es muy difícil pasártelo bien. ¿Sabes? Como que no, cuando estás ahí, no sé, me lo pasé bien con mi cast, con el elenco, o sea, sí. No... Además creo que todos estábamos teniendo una experiencia muy similar. Ellos habían hecho más y se tomaban lo de interpretar más seriamente que yo hasta entonces. Pero fuera de eso, todos estábamos teniendo la misma experiencia de llegar ahí. Primero, estamos yendo, no tenemos guiones. No tenemos guiones hasta que lleguemos ahí. ¿Cuántos días antes o sobre la marcha? No, llegas ahí y te dan el guión impreso. Vaya. Tú hasta que llegas ahí, tú no sabes, o sea, yo me acuerdo de estar ahí sentado antes de ir pensando, voy a ir a un país que no conozco, que es Sudáfrica, a quedarme en un sitio donde nunca me he quedado, en un apartamento que no he visto, para hacer un guión la cual no he leído, con gente que con la que nunca he interactuado. Esto es una locura. Oye, pues quedó muy bien, ¿eh? A mí me gustó mucho. Taz, ¿crees que quizás Sanji es uno de los personajes más controvertidos de la serie? ¿Controvertidos? ¿Qué te refieres? Sí, bueno, un poco por todos lados. Por un lado te quería preguntar ese entrenamiento que has tenido que hacer para poder reaccionar igual que el personaje. Y por otro te iba a preguntar el tema de las mujeres. Todavía no se ha visto muy claramente en la primera temporada, pero es verdad que quien sigue los cómics o ha visto los animes es como más cantoso, ¿no? Sí, esa reacción de Sanji por las mujeres, pero es verdad que en la serie, en live action, ¿lo ha suavizado? ¿Ya venía suave en el guión? Fue una combinación de las dos, se suavizó un poco en el guión y luego en nuestro showrunner, Matt, era una persona súper valiosa para mí, no solo como amigo, pero en plan en toda... Siempre que yo le preguntaba, bro, esto no lo veo claro cómo hacerlo. Y habíamos ido, cuando nos conocimos, el día que llegamos, habíamos ido a un bar, todos, a conocernos, y vino una camarera, que a mí me pareció muy guapa, y nada, empecé a hablar con ella de mi manera con la que yo hablo con la gente. Y cuando yo le estaba haciendo preguntas, tío, ¿cómo hago esto? No veo claro por dónde tirar con esta parte del guión, no quiero que quede de una cierta manera. Me dijo, ven, tranquilo, tú hazlo como le hablaste a la camarera esa. O sea que un poco Sanji también vive dentro de Taz Skylar, ¿no? Como... Bueno, o la versión esa que sacamos, porque sí, la versión esa es como... que usa, especialmente cuando está hablando en español y tal, no es mi vocabulario, entonces es difícil darle completamente lo que es mi rollo, incluso en inglés. Estoy
usando vocabularios que no son el mío y eso cambia toda tu forma de interactuar. Entonces no es exactamente, pero dentro de lo que cabe, el sentimiento es un poco el sentimiento que llevo yo dentro. ¿Qué podemos esperar de la segunda temporada? No me hagas spoiler porque sé que no puedes, pero... ¿Sabes la de emails que me llegan cuando me... ¿Nos puedes dar alguna pista? O sea, ¿te lo estás pasando bien? ¿Sigues retando a Taj Skylar con esta segunda temporada? Sí. ¿Ya estás en una zona de confort o...? No, creo que eso era mi miedo volviendo. Mi miedo era llegar y hacer una cosa de fábrica. En plan, vale, ya tengo mis cinturones negros, ya sé cómo funciona esto, ya conozco Sudáfrica, vamos a hacerlo. Ese era mi reto la segunda vez, era cómo volver y encontrar algo de nuevo y cómo exponencializarlo. Y creo que lo hemos conseguido. Hay cosas que yo quería conseguir para mi personaje en la segunda temporada que los hemos conseguido. Lo que pasa que lo que me di cuenta esta temporada es que llegar de 0 a 1 era muy difícil, pero con esfuerzo se llega, porque es una cosa de acumulación de experiencia, de conocimiento. De experiencia, de conocimiento y de habilidad. Pero de 1 a 2 ya se empiezan a interponer tus límites físicos. O sea, ya no es cuestión de que sepas hacer algo, es cuestión de que si tú eres capaz, si tu cuerpo va a ser capaz de hacer eso. Imagínate que tú aprendes a saltar 1 metro, vale, saltas 1 metro, 2, 3, pero llega un cierto número donde ya tu cuerpo, a no ser que seas una persona que está nacida para hacer eso, no puede saltar. ¿Sabe? No sé si puedes saltar 5 metros, pero sé que a 20 no puedes saltar. Al igual que yo a 20 no puedo saltar. Entonces ahora ya esta vez se convirtió en cuestión de hasta dónde llega físicamente tu cuerpo en este momento. Y hasta dónde podrás llegar y empujar esos límites. Y dentro del personaje también era, pues ya lo conocemos. No, déjame parar de hablar ahí porque ya lo conocemos. Por aquí están todos atentos a ver si suelta algo. Parar ahí. Bueno, igual ibas a decir que a lo mejor no lo conocemos del todo. Sí, no lo conocemos del todo y es una forma... es distinto introducirte a un grupo que vivir dentro de un grupo. Con eso nos das todo. Taj, hablábamos de One Piece, pero bueno, eres un tío joven, tienes 29 años. ¿Qué papel te apetece interpretar? Tienes toda la vida por delante. ¿Qué papel crees que va contigo o al contrario, no va contigo pero te apetece precisamente porque no va? ¿Sabes quién es Estivo? Me lo estás poniendo muy difícil, ¿no? ¿Has visto Jackass? Sí, hace muchos años. Ok, pero te acuerdas de Jackass, ¿no? ¿Te acuerdas de uno muy flaco que tenía tatuado su propia cara en la espalda? Uno calvo. Bueno, hay un personaje dentro de Jackass que se llama Estivo, que tiene su libro, su biografía es mi libro favorito que he leído en mi vida. Y llevo años intentando conseguir los derechos de ese libro. Y quiero adaptarlo yo y me encantaría interpretar a Estivo. No sé, Pensé que te iba a coger un poco desprevenido, pero no, lo tienes clarísimo, ¿no? Es que esa la tengo muy clara, porque además me ha costado tanto que ha habido momentos donde tengo que... No sé si lo conseguiré en mi vida, no sé... Igual miro atrás hace 10 años y digo, ¿te acuerdas cuando querías hacer eso? Pero es el único libro que he leído en mi vida porque he leído mucho. O sea, la biblioteca que tengo en casa es una burrada. O sea, no aparento una persona que lee, pero como estoy constantemente intentando compensar mi carencia de educación, una cosa que he hecho durante todos los años, desde que llevo fuera del cole, es leer. Y más que nada biografías. Biografías son las cosas que más me han encantado leer. Y la de Estivo es como una biografía tan cruda, tan inimaginable, porque tú imagínate lo que era ser una de las personas en el epicentro de Jackass cuando Jackass era un fenómeno cultural. O sea, ellos, lo que era el concepto
de hacer una cosa estúpida con el propósito de conseguir atención de gente, ellos eran los primeros en hacer eso. Ellos eran los primeros en hacer eso antes de que TikTok existiese, antes de que YouTube existiese, Instagram. Eran los originales de Nos eso. dejas con las ganas, o sea, me meteré y la buscaré y me la leeré acordándome de ti, me acordaré de ti. Es que está épico el libro y su vida y su relación con la atención, y me parece como que el uso de su historia es una forma que podría ser muy interesante o inteligente de hacer un comentario social sobre la relación que tiene cada persona con la atención. Porque todos tenemos una relación muy particular con la atención. Yo puedo tener una, la de Britney Spears puede ser muy destructiva, la de Barack Obama puede ser muy necesaria, ¿sabes? La tuya puede ser de que prefieres estar detrás de la atención, el que dirige la atención, en vez de ser la persona que la recibe. La mía puede ser una tóxica. Y creo que su relación a la atención pone una magnificación a esa idea. Bueno, veo que te atreves con todo. No hace falta conocerte demasiado, sino seguirte en Instagram. ¿Tus padres no tienen miedo de que te rompas en algún momento con alguno de esos deportes que practicas? Ese número lo llama. Sí, pero están acostumbrados, no sé. ¿Y tú? Yo, que sí tengo miedo. Yo sí tengo miedo. Ok, buena pregunta. Yo tengo un montón de miedo. Pero a la hora de practicar esos deportes de riesgo, no. También, tengo un montón de miedo. O sea, no... Es curioso porque creo que parece en Instagram, parece que yo llego, ¿no? Me pongo el paracaídas y me tiro de un globo y es todo ok. O sea, no, o sea, yo llego con un montón de miedo, esas cosas. Yo acabo de estar en Turquía saltando de globos, ¿no? Yo llevo toda mi vida queriendo hacer eso. Pero en el momento donde yo llego y ya estás en la habitación trasera de un hotel donde hay un tío que se está comiendo un cono de helado, un cono con un helado rosa, y te está vendiendo, tú le estás dando $500 para que te dejes subirse a su globo. Ya no hay vuelta atrás. Para tirarte. Sí, ya no hay vuelta atrás, y te empiezas a dar cuenta de lo... Por ejemplo, hay dos tipos de ordenadores, ¿no? Hay el Mac, donde está todo cuidado por ti, y hay el Linux, donde tú tienes que ser programador. Y si tú el programa no lo escribes bien, el programa no funciona. Pues de repente te das cuenta que estás en un Linux y que esto está todo... Tú estás a cargo de todo aquí. Y si te va mal, te vas a morir, ¿sabes? Como que de repente ese pensamiento se me empieza a poner súper presente. Y ya me acuerdo, yo llegué con un amigo un día antes que otro amigo que iba a venir. Y ese otro amigo, el amigo con el que llegué yo, nos pusimos a hablar y nos pusimos a debatir si deberíamos hacer una el día antes de llegar nuestro otro amigo o esperarnos. Y llegamos a la conclusión de que, venga, vamos a hacer una más, porque solo vamos a estar aquí 4 días, no sabemos si de repente va a cambiar el viento y no vamos a poder saltar, vamos a hacer una más. Y cambiamos de opinión 20 veces ese día. No lo vamos a hacer, que esto es una locura, que le hemos preguntado al tío que dónde vamos a aterrizar y el tío nos dijo que donde Dios quiera. Fue literal lo que nos dijo el del globo. Le dijimos, ¿dónde vamos a aterrizar? Y nos dio un mapa que parecía que alguien había hecho así. Eso era el dibujo del mapa. Y le dijimos, ¿pero dónde vamos a aterrizar? Y dice, bueno, es que el globo yo no sé a dónde llevarlo. O sea, el globo va a donde quiere con el viento. Yo no sé dónde vas a aterrizar. Y luego subes en el globo, tienes un paracaídas puesto que no has envuelto tú, que lo ha envuelto una persona que tú desconoces. Estás chequeando a ver si todo está bien, pero no lo sabes realmente hasta que tú tires el paracaídas. Te subes en el globo, estás a 4000 pies, estás mirando para abajo, ves otros globos, ves piedras que salen en pico, ves montañas, ves cables de electricidad, ves carreteras, ves guaguas, ves de todo. ¿Y alguna vez en ese punto has dicho, no lo hago? No. Creo que no. No sé. ¿Y serías capaz? A lo mejor alguna vez, no sé, pero que yo me acuerde así, creo que nunca he llegado. Que tengo un punto donde, porque además se lo dije a mi amigo, le dije, él también estaba como medio en pánico en el globo,
y me está diciendo, no sé si saltar, no sé si, no, creo que no, no sé, no lo veo. Y le dije, men, pasado un cierto punto, es más peligroso dudar que aceptar que has hecho decisiones que te han traído hasta este punto y darle con todo. Porque esto lo aprendí de pequeñito, ¿sabes? Tú no patinas, ¿no? Me imagino que no patinas. ¿Pero alguien patina? No tenemos a nadie en el equipo que patine. Si patinas y te vas a una de las rampas esas, que son un halfpipe, cuando tú estás aprendiendo de niño a meterte por esa rampa, aprendes muy rápido de que si no metes todo tu peso adelante y te quedas a medias, te caes para atrás y te das con el metal. Pero si pones todo tu peso adelante, pasado el punto de... Piensas que como que no es normal poner tanto peso adelante. Pero si pones todo tu peso adelante, lo peor que va a pasar es que te vas a caer y vas a rodar. Pero lo más normal es que no te caigas. Porque todo tu peso adelante es lo que hace falta. Y eso como que esa regla aplica a muchas cosas en la vida. De que tienes más probabilidades de hacerte daño si te pones a dudar y no metes tu peso adelante. Pero si metes todo tu peso adelante, la probabilidad es que todo te vaya a salir bien. Y creo que tengo... Pasado un cierto punto... Ya forma parte de ti, ¿no? Sí, eso. Peso adelante. Peso adelante. Oye, igual terminas tatuándote, lo que yo sé que estás hasta arriba de tatuajes. Vamos a preguntas más frescas. ¿Tienes en mente ya tu próximo tatuaje? Sí. ¿Sí? Tengo unas cuantas. Me lo quería hacer hoy, pero como no conseguimos una pistola... ¿Nos puedes decir alguno? Porque no todos se pueden decir. Quiero hacerme un globo. Quiero hacerme un globito, porque es la mayor cantidad la mayor cantidad de miedo que he tenido en mucho tiempo. Entonces me quiero hacer un globito. Quiero hacerme el país de donde viene mi padre. Quiero hacerme un mapa de Sierra Leona. Tengo muchas frases que me quiero hacer. Coméntame, sé que hay una frase que tienes muy... No sé si te la sabes de memoria, pero la que nos comentabas en el coche. Esa mola. En un mundo donde todo el mundo te está diciendo qué eres, qué eras, que estás a punto de ser y que podrías ser y que deberías ser, es de importancia imperativa que sepas exactamente qué es lo que simplemente eres. Esa me la sé muy de memoria. Pues yo con eso me quedo, porque además creo que nos la podríamos tatuar todos, nos ayudaría a todos en nuestros respectivos caminos. Te doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, te vemos prontito estrenando la segunda temporada de One Piece.